Cuando colgué el teléfono después de que mi propia hija me dijera que ya se había casado sin invitarme, pero que necesitaba las llaves de mi casa de playa para su luna de miel, supe que algo estaba terriblemente mal. Solo invitamos a la gente que realmente importa, mamá. Deja de ser tan dramática y envía las llaves, fueron sus palabras exactas. Yo solo sonreí y colgué. 3 días después, dejé un regalo de bodas en su puerta que hizo que su nuevo esposo gritara como un loco durante toda la noche. Verás, lo que ellos no sabían era que yo había dedicado 30 años de mi vida profesional a desenmascarar estafadores, manipuladores y criminales de cuello blanco. Y cuando algo en mi instinto maternal me gritaba que ese hombre estaba destruyendo a mi hija, decidí hacer lo que mejor sabía hacer: investigar. Lo que descubrí sobre Rodrigo no solo me heló la sangre, sino que me hizo entender que mi exclusión de esa boda no había sido casualidad. Había sido parte de un plan mucho más siniestro de lo que jamás imaginé. Mi hija pensaba que había encontrado al amor de su vida. Rodrigo pensaba que había encontrado a su próxima víctima, pero ninguno de los dos contaba con que se habían metido con la mujer equivocada, porque cuando tocas a mi familia, despiertas a una fiera que ha pasado décadas aprendiendo exactamente cómo destruir a personas como él. La venganza que preparé fue tan perfecta, tan devastadora, que cuando Rodrigo abrió ese sobre que dejé en su puerta, su mundo se desplomó en cuestión de segundos. Y lo mejor de todo es que mi hija finalmente pudo ver quién era realmente el hombre con quien se había casado. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la forma en que ves las señales de alarma en las relaciones tóxicas. Mi nombre es Carmela Herrera. Tengo 62 años y durante los últimos 35 años he sido madre soltera de Sofía, mi única hija. Cuando mi esposo murió en un accidente automovilístico, Sofía apenas tenía 3 años, y desde ese momento dediqué cada fibra de mi ser a darle la mejor vida posible. Trabajé como investigadora fiscal en la Secretaría de Hacienda, un trabajo que me permitía mantener a mi familia, pero que también me enseñó a detectar mentiras, fraudes y manipuladores a kilómetros de distancia. Durante todos estos años, Sofía fue mi compañera, mi cómplice, mi mejor amiga. Crecimos juntas en nuestra casita de Coyoacán, donde cada domingo preparábamos mole juntas mientras ella me contaba sus sueños. Yo trabajaba turnos dobles para pagarle la universidad privada, para comprarle su primer auto, para darle todo lo que una niña con padre presente habría tenido. Cuando se graduó como ingeniera industrial, lloré de orgullo viendo cómo la niña que una vez me preguntaba si Santa Claus sabía que vivíamos solas, se convertía en una mujer independiente y exitosa. Con mis ahorros de toda la vida, pude comprar una casa de playa en Puerto Vallarta cuando Sofía cumplió 25 años. Era nuestro refugio, nuestro lugar especial donde íbamos cada verano, cada Navidad, cada vez que necesitábamos reconectarnos. Esa casa representaba años de sacrificio, de no comprarme ropa nueva, de no salir a cenar, de guardar cada peso pensando en nuestro futuro juntas. Sofía siempre había sido una hija ejemplar. Me llamaba todos los días, me visitaba los fines de semana, me incluía en todas sus decisiones importantes. Por eso, cuando hace un año comenzó a salir con Rodrigo, al principio me alegré de verla feliz. Era un hombre guapo, bien vestido, aparentemente exitoso. Decía ser consultor financiero y siempre tenía historias fascinantes sobre sus viajes de negocios. Pero algo en él me incomodaba desde el primer momento. Tal vez fue la forma en que me miraba cuando Sofía no estaba viendo, como si estuviera evaluándome, calculando algo. O tal vez fue como siempre tenía una respuesta perfecta para todo, como si hubiera ensayado cada conversación. Mi instinto, ese mismo que me había servido para desenmascarar defraudadores fiscales durante décadas, me gritaba que algo no encajaba. Los primeros meses fueron sutiles. Rodrigo comenzó a sugerir que Sofía pasara menos tiempo conmigo. Tu mamá es muy dependiente de ti, mi amor.
Es importante que tengas tu espacio para crecer, le decía. O cuando yo llamaba y ella estaba con él. Dile a tu mamá que estás ocupada. Necesitas establecer límites saludables. Gradualmente, mi hija, que me llamaba todos los días, comenzó a llamarme cada tercer día, luego una vez por semana. Cuando preguntaba sobre nuestros planes de fin de semana, me decía que Rodrigo había organizado algo especial para ellos dos. Nuestra tradición de cocinar juntas los domingos se convirtió en algo esporádico. Y lo más doloroso de todo, comenzó a usar frases que no sonaban como ella. Límites saludables, codependencia, espacio personal. La transformación de mi hija se aceleró. Después de los 6 meses de relación, Rodrigo había logrado algo que jamás pensé posible: hacer que Sofía dudara de su propia madre. Recuerdo perfectamente el día que todo cambió para siempre. Era un sábado por la tarde, y yo había preparado pozole para nuestro almuerzo semanal. Sofía llegó acompañada de él, algo que antes nunca hacía sin preguntarme primero. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo Sofía apenas se sentó a la mesa. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado las palabras. Rodrigo y yo hemos estado hablando mucho sobre dinámicas familiares saludables y creemos que nuestra relación ha sido demasiado intensa. Rodrigo sonrió con esa sonrisa que ya había aprendido a odiar y agregó: «Doña Carmela, entiendo que usted crió sola a Sofía y eso creó un vínculo muy especial, pero ahora ella necesita espacio para desarrollar una relación madura conmigo. Espero que lo comprenda». «¿Relación intensa?», le pregunté a mi hija, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. «Sofía, ¿desde cuándo nuestra relación es un problema para ti?». Ella evitó mi mirada y murmuró: «No es un problema, mamá, pero Rodrigo tiene razón. Necesito aprender a ser más independiente». Esas palabras vinieron de mi hija, pero las ideas eran completamente de él. En ese momento supe que estaba perdiendo a mi niña ante un manipulador profesional. Las siguientes semanas fueron un descenso al infierno. Sofía comenzó a cancelar nuestros planes constantemente. «Rodrigo dice que necesito priorizar nuestra relación», me explicaba por teléfono. Cuando le pregunté por qué ella no podía venir sola a visitarme, me dijo: «Él se siente excluido cuando paso tanto tiempo contigo». Un día llegué a su departamento con su comida favorita, unos tamales de dulce que siempre le preparaba cuando se sentía estresada. Rodrigo abrió la puerta y me miró con desprecio evidente. «Doña Carmela, Sofía está descansando. Creo que debería llamar antes de venir», me dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Esta es la casa de mi hija y yo soy su madre», le respondí, manteniendo la calma, aunque por dentro hervía de rabia. «Precisamente ese es el problema», me dijo con una sonrisa helada. «Usted no entiende que Sofía ya no es una niña. Ahora tiene una familia nueva conmigo». Cuando finalmente pude ver a Sofía, parecía una versión apagada de sí misma. «Mamá, por favor no hagas esto más difícil», me susurró. «Rodrigo solo quiere lo mejor para nosotros». El golpe más devastador llegó 2 meses después. Era el cumpleaños número 32 de Sofía, una fecha que siempre habíamos celebrado juntas desde que era pequeña. Ese año, por primera vez en su vida, no me invitó. Me enteré por las fotos en Facebook que habían hecho una cena íntima solo para familia cercana, donde aparecían Rodrigo, sus padres y algunos amigos que yo ni siquiera conocía. Cuando la llamé para preguntarle por qué no me había invitado, su respuesta me partió el corazón. Mamá, Rodrigo y yo decidimos que era tiempo de hacer nuestras propias tradiciones. No todo puede seguir igual que cuando yo era niña. ¿Tradiciones?, le pregunté, sin poder contener las lágrimas. Sofía, yo fui quien estuvo contigo en cada cumpleaños, quien te despertaba cantando las mañanitas, quien te preparaba tu pastel favorito. Eso es exactamente lo que digo, mamá. Rodrigo me ayudó a entender que tengo derecho a crear nuevos recuerdos sin sentirme culpable por el pasado. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. La niña que había criado
por quien había sacrificado todo, estaba borrándome de su vida como si los últimos 32 años no hubieran significado nada. Pero lo que más me preocupaba no era mi dolor, sino la forma en que Sofía había cambiado. La mujer segura de sí misma que había criado se había convertido en alguien que necesitaba la aprobación de Rodrigo para cada decisión. Ya no reía con la misma espontaneidad, ya no compartía conmigo sus sueños, ya no brillaban sus ojos cuando hablaba de sus proyectos. Una tarde, decidí pasar por su oficina para llevarle unos documentos que había olvidado en mi casa. Su secretaria, una muchacha que conocía desde que Sofía comenzó a trabajar ahí, me jaló hacia un lado. «Señora Carmela», me susurró nerviosa. No sé si debería decirle esto, pero Sofía ya no es la misma. Antes era tan alegre, tan decidida. Ahora parece que siempre está preocupada por algo. Y ese novio suyo viene aquí constantemente, revisa su teléfono, le dice con quién puede almorzar y con quién no. Mis sospechas se confirmaron esa misma semana cuando intenté llamarla durante su horario de almuerzo y me contestó susurrando: «No puedo hablar ahora, mamá. Rodrigo dice que las llamadas personales durante el trabajo son una falta de profesionalismo». Rodrigo no solo la había alejado de mí, sino que estaba controlando cada aspecto de su vida. Y lo más terrible era que lo hacía con tal sutileza que Sofía creía que todas esas restricciones eran ideas de ella misma. Fue entonces cuando decidí hacer lo que debería haber hecho desde el principio: investigar quién era realmente Rodrigo Mendoza. Como investigadora fiscal durante 30 años, yo sabía exactamente cómo buscar información sobre una persona. Esa misma noche, después de que Sofía me dijera que no podía hablar por teléfono durante el trabajo, me senté frente a mi computadora y comencé a hacer lo que mejor sabía hacer: desenmascarar mentirosos. Lo primero que hice fue buscar el nombre completo de Rodrigo Mendoza en los registros públicos. Según él, era consultor financiero independiente, pero cuando revisé los registros de la Secretaría de Hacienda, no encontré ninguna empresa registrada a su nombre. Tampoco aparecía en el directorio del Colegio de Contadores Públicos. Esto ya era una primera señal de alarma. Contraté a Miguel Serrano, un investigador privado con quien había trabajado en varios casos de fraude durante mis años en Hacienda. Miguel era como un sabueso para encontrar información que otros no podían. Le di toda la información que tenía sobre Rodrigo: nombre completo, fecha de nacimiento aproximada, la dirección de su departamento que Sofía había mencionado y las pocas fotos que había visto en sus redes sociales. Una semana después, Miguel me llamó con una voz que no había escuchado en años. «Carmela, necesitas venir a mi oficina ahora mismo. Lo que encontré sobre este tipo va a cambiar todo». Cuando llegué a su oficina, Miguel tenía varios folders sobre su escritorio y una expresión muy seria. «Siéntate, porque esto va a ser fuerte», me dijo. «Tu futuro yerno no es quien dice ser». Abrió el primer folder y me mostró una fotografía. Era Rodrigo, pero con cabello diferente y varios años más joven. Su verdadero nombre es Rodrigo Sánchez Mendoza. Tiene 38 años, no 35 como le dijo a tu hija. Y esto es lo más importante: tiene antecedentes penales. Miguel puso frente a mí una serie de documentos que me helaron la sangre. Rodrigo había sido arrestado 2 veces en Guadalajara por fraude inmobiliario. Su método era siempre el mismo: seducía a mujeres profesionales con dinero, las convencía de que invirtieran en proyectos inmobiliarios inexistentes y después desaparecía con su dinero. Pero eso no es todo, continuó Miguel, abriendo un segundo folder. En los últimos 5 años ha estado en relaciones serias con 4 mujeres diferentes, todas profesionales exitosas, todas con propiedades o negocios familiares, y todas terminaron perdiendo dinero significativo. Me mostró fotografías de Rodrigo con diferentes mujeres. En cada foto, él lucía ligeramente diferente, a veces con barba, a veces sin ella, diferentes cortes de cabello, pero siempre esa misma sonrisa calculadora que yo había aprendido a odiar. La última fue una arquitecta en Monterrey llamada Patricia Ruiz. Estuvo con ella 2 años, se casó con ella,
y logró que le transfiriera la propiedad de un edificio comercial que valía 8 millones de pesos. Cuando ella se dio cuenta del fraude, él ya había vendido el edificio y desaparecido. Patricia terminó en bancarrota y con una depresión tan severa que estuvo internada 6 meses. En ese momento, todo encajó. La forma en que Rodrigo había aislado a Sofía, la manera en que constantemente mencionaba lo exitosa e inteligente que era, sus preguntas aparentemente casuales sobre nuestras propiedades, sobre la casa de playa, sobre mi pensión. «Miguel, ¿crees que Sofía está en peligro inmediato?», le pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. «Carmela, basándome en su patrón de comportamiento, yo diría que está en la fase final de su plan. Primero aísla a la víctima de su familia, luego la convence de que él es lo único bueno en su vida, y finalmente la persuade para que haga transferencias de propiedades o grandes inversiones. El hecho de que ahora estén hablando de matrimonio es muy preocupante». Miguel sacó otro documento del folder. «Y hay algo más que necesitas saber. Rodrigo no trabaja solo. Tiene un cómplice, una mujer llamada Fernanda Gutiérrez, que se hace pasar por planificadora de bodas de lujo. Ella es quien convence a las víctimas de hacer gastos enormes en bodas extravagantes, bodas que generalmente nunca llegan a realizarse porque él desaparece antes». Pero lo que Miguel me dijo después me dejó sin aliento. «Carmela, hay algo más. Encontré una conexión que no esperábamos. El abuelo de Rodrigo, un hombre llamado Esteban Sánchez, fue socio comercial de tu difunto esposo hace más de 40 años. Sentí como si el mundo se detuviera. «¿Qué estás diciendo, Miguel? Tu esposo, Roberto Herrera, y Esteban Sánchez tenían un negocio de importación de materiales de construcción en los años 80. Según los registros que encontré, Esteban desapareció con todo el dinero de la empresa, dejando a tu esposo en bancarrota. Roberto perdió todo: la empresa, sus ahorros, hasta la casa familiar que habían comprado juntos. Ahora entendía por qué Roberto había sido tan reservado sobre su pasado comercial, por qué siempre había sido tan cuidadoso con el dinero, por qué trabajaba tantas horas para darnos estabilidad. Su socio lo había traicionado y él nunca me había contado los detalles completos para no preocuparme. Miguel, ¿estás diciéndome que Rodrigo sabe quién soy? ¿Que esto no es casualidad? Carmela, basándome en toda la evidencia, creo que Rodrigo investigó a tu familia específicamente. Creo que sabía exactamente quién era Sofía cuando se acercó a ella. Esto no es solo una estafa, es una venganza generacional. En ese momento comprendí que no se trataba solo de dinero. Rodrigo estaba ejecutando un plan que había comenzado décadas antes con la traición de su abuelo. Él sabía que Roberto había muerto, sabía que yo había criado sola a Sofía, sabía sobre nuestras propiedades, sobre el éxito de mi hija, y había venido por lo que su familia consideraba que les pertenecía. Pero Rodrigo había cometido un error fatal. No sabía que la mujer a quien estaba intentando destruir había pasado 30 años persiguiendo exactamente a personas como él. Cuando salí de la oficina de Miguel esa tarde, ya no era la misma mujer que había entrado. Durante 30 años había perseguido criminales y ahora uno de ellos había llegado hasta mi familia. Pero esta vez era personal. Esta vez no solo era mi trabajo desenmascararlo, era mi deber como madre proteger a mi hija. Lo primero que hice fue fingir que no sabía nada. Durante la siguiente semana, cuando Sofía me llamó esporádicamente, yo actué como la madre herida pero resignada que Rodrigo esperaba que fuera. «Si esa es tu decisión, mija, yo la respeto», le decía con voz quebrada. «Solo quiero que seas feliz». Podía escuchar el alivio en la voz de Sofía cuando me escuchaba aceptar su distanciamiento. «Gracias por entender, mamá. Sabía que al final comprenderías», me decía. Pero lo que ella no sabía era que cada palabra suya me daba más información sobre los planes de Rodrigo. Mientras tanto, Miguel y yo trabajábamos día y noche recopilando evidencia. Contratamos a un fotógrafo profesional para que documentara todos los movimientos de Rodrigo. Lo que descubrimos fue aún peor de lo que imaginábamos.
Rodrigo no solo estaba manipulando a Sofía, sino que ya estaba en contacto con varios notarios y abogados, preparando documentos para transferencias de propiedades. Una tarde, Miguel me mostró fotografías tomadas desde un auto estacionado frente a la oficina de un notario en Polanco. Ahí estaba Rodrigo, saliendo del edificio con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa de satisfacción que ya conocía también. Carmela, logré contactar al asistente del notario. Me costó 5,000 pesos, pero valió la pena. Rodrigo ya preparó documentos preliminares para la transferencia de la casa de Puerto Vallarta. Solo necesita la firma de Sofía y tu consentimiento como copropietaria. Mi sangre hirvió. Ese desgraciado ya estaba contando con mis propiedades como si fueran suyas. Pero me mantuve calmada, porque sabía que la paciencia era mi mejor arma. Miguel, necesito que hagas algo más, le dije. Quiero que contactes a Patricia Ruiz, la arquitecta de Monterrey. Necesito hablar con ella. 2 días después, estaba sentada en un café de la Roma Norte frente a Patricia, una mujer de mi edad que había perdido todo por culpa de Rodrigo. Cuando la vi llegar, reconocí inmediatamente el dolor en sus ojos, el mismo que yo estaba sintiendo por mi hija. Señora Carmela, me dijo Patricia con lágrimas en los ojos. Cuando su investigador me contactó y me contó sobre su hija, supe que tenía que venir. No puedo permitir que otra familia pase por lo que pasé yo. Patricia me contó detalles escalofriantes sobre el método de Rodrigo. Él es un genio de la manipulación, me explicó. Primero estudia a su víctima durante meses. Sabe exactamente qué tipo de hombre necesita cada mujer y se convierte en esa persona perfecta. Conmigo se hizo pasar por el hombre sensible y artístico que yo siempre había buscado. ¿Cómo logró convencerte de transferir el edificio?, le pregunté. Fue gradual. Primero me convenció de que nos casáramos en Las Vegas, algo íntimo y romántico. Después me dijo que habían surgido problemas legales con mi edificio, que necesitábamos transferirlo temporalmente a su nombre para protegerlo de una demanda ficticia. Yo estaba tan enamorada, tan aislada de mi familia, que confié en él completamente. Patricia sacó su teléfono y me mostró mensajes de texto que había conservado. Mire, estos son algunos de los mensajes que me mandaba. Fíjese en el patrón. Los mensajes eran aterradores por su similitud con lo que yo estaba viendo en Sofía. Mi amor, tu familia no entiende lo especial que eres. Necesitas alejarte de las personas tóxicas que te limitan. Yo soy el único que realmente te valora. Patricia, ¿tú tienes alguna evidencia que pueda usar contra él?, le pregunté. Tengo algo mejor, me dijo con una sonrisa triste. Tengo contacto con las otras 3 mujeres que estafó. Todas hemos estado en comunicación después de que lo denunciamos, y todas estamos dispuestas a testificar. Esa noche, cuando llegué a mi casa, ya tenía un plan completamente formado. Rodrigo creía que yo era una madre dolida y derrotada que se resignaría a perder a su hija. No tenía idea de que estaba enfrentándose a alguien que había dedicado 3 décadas a destruir a personas exactamente como él. Llamé a Miguel y le dije, necesito que contactes a un abogado penalista, alguien especializado en fraudes y estafas matrimoniales, y necesito que todo esté listo para actuar en máximo 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas?, me preguntó Miguel. Porque según las fotos que tomaste en el notario, y basándome en el patrón que me explicó Patricia, Rodrigo va a proponerle matrimonio a Sofía muy pronto, y cuando lo haga, va a ser el momento perfecto para mi contraataque. Durante los siguientes días, fingí ser la madre resignada perfecta. Cuando Sofía me llamó para contarme que Rodrigo la había llevado a un restaurante muy elegante, yo respondí con voz triste. Me alegra saber que te trata bien, mija. Yo solo quiero tu felicidad. Cuando me contó que habían estado hablando de matrimonio, actué sorprendida, pero no opuse resistencia. ¿Tan pronto? Bueno, si tú estás segura. Supongo que una madre tiene que aprender a dejar ir a sus hijos. Podía escuchar cómo Rodrigo murmuraba aprobación en el fondo cuando Sofía repetía mis palabras de aceptación. Él creía que finalmente había quebrado mi resistencia,
que había ganado la batalla final por el control de mi hija. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que yo estaba grabando todas nuestras conversaciones telefónicas, documentando cada mentira, cada manipulación, cada evidencia de cómo él estaba controlando a mi hija. Miguel había contactado a la abogada perfecta, licenciada Carmen Vázquez, una mujer especialista en casos de violencia psicológica y fraude matrimonial. Cuando le expliqué el caso, sus ojos se iluminaron con la misma determinación que yo sentía. Señora Herrera, me dijo la licenciada Vázquez, este caso es perfecto para establecer un precedente. No solo vamos a salvar a su hija, sino que vamos a asegurar que este hombre nunca más pueda lastimar a otra familia. Todo estaba en su lugar. Las víctimas anteriores estaban listas para testificar. Los documentos fraudulentos estaban siendo rastreados. Las grabaciones de audio estaban siendo procesadas legalmente. Y yo tenía la evidencia de la conexión histórica entre nuestras familias que demostraba que esto había sido planeado desde el principio. Rodrigo creía que estaba ejecutando la estafa perfecta. No sabía que cada movimiento que había hecho durante los últimos meses había sido documentado por una experta en desenmascarar exactly a personas como él. La trampa estaba lista. Solo faltaba que él diera el paso final. La llamada que había estado esperando llegó un miércoles por la mañana. Sofía sonaba más emocionada de lo que la había escuchado en meses. «Mamá, tengo noticias increíbles», me dijo con voz temblorosa de felicidad. «Rodrigo me pidió matrimonio anoche. Nos vamos a casar el próximo mes en Puerto Vallarta, en tu casa de playa. Él dice que sería perfecto ahí». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz calmada y triste. «Ay, mija, qué alegría tan grande. Supongo que ya tienen todo planeado». «Bueno, por eso te llamo. Rodrigo contrató a una planificadora de bodas increíble, Fernanda Gutiérrez. Dice que es la mejor de México y que nos va a hacer la boda de nuestros sueños, pero necesitamos que vengas mañana para firmar algunos papeles sobre el uso de la casa». Ahí estaba, exactamente como Miguel había predicho. Fernanda Gutiérrez, la cómplice, ya estaba en acción. «Por supuesto, mi amor. ¿Dónde nos vemos?», le pregunté fingiendo la resignación perfecta. «En el despacho del notario Ramírez, en Polanco. Rodrigo dice que son solo formalidades para el permiso de la boda». Esa noche llamé a Miguel y a la licenciada Vázquez. «Es mañana», les dije. «¿Están listos para firmar los documentos fraudulentos?». «Perfecto», me respondió la licenciada. «Ya tengo las órdenes judiciales listas. En el momento que firmen esos documentos falsos, los arrestamos por intento de fraude. Patricia y las otras víctimas están volando esta noche desde sus ciudades para estar presentes mañana». A las 10 de la mañana siguiente, llegué al despacho del notario en Polanco. En la sala de espera estaban Sofía, Rodrigo y una mujer elegante que supuse era Fernanda. Cuando me vieron entrar, Rodrigo se acercó con esa sonrisa falsa que ya conocía de memoria. «Doña Carmela, qué gusto verla. Lamento mucho cómo han estado las cosas entre nosotros. Espero que podamos empezar de nuevo», me dijo, extendiéndome la mano. «Por supuesto, Rodrigo. Solo quiero la felicidad de mi hija», le respondí, estrechándole la mano y mirándolo directamente a los ojos. Sofía corrió hacia mí y me abrazó. «Mamá, gracias por entender. Sabía que al final ibas a apoyarnos». Fernanda se acercó con una carpeta llena de documentos. «Señora Herrera, soy Fernanda Gutiérrez, la planificadora de bodas. Tengo aquí los contratos para el uso de su hermosa propiedad. Solo necesitamos su firma en algunos documentos de transferencia temporal para los permisos municipales». El notario, un hombre mayor que parecía nervioso, nos invitó a pasar a su oficina. Mientras revisaba los documentos que me presentaban, pude ver exactamente lo que Miguel había anticipado. No eran permisos para una boda, sino documentos de transferencia de propiedad con letra pequeña, que efectivamente me despojaría de mi casa de playa. «Estos documentos parecen muy complejos para una simple boda», comenté, fingiendo confusión. «Son las nuevas regulaciones municipales», me explicó Rodrigo con tono paciente. «Muy burocráticas, pero necesarias. Fernanda se encarga de todo esto profesionalmente.
En ese momento, miré a mi hija y vi la confianza ciega en sus ojos. Ella realmente creía que todo esto era normal, que estas personas querían lo mejor para ella. Bueno, dije tomando la pluma, supongo que una madre tiene que hacer sacrificios por la felicidad de su hija. Justo cuando iba a firmar, se abrieron las puertas de la oficina y entraron 3 hombres en trajes elegantes. Señor Rodrigo Sánchez Mendoza, dijo el primero mostrando una credencial. Soy el agente fiscal Martínez. Está usted arrestado por intento de fraude inmobiliario y estafa matrimonial. El color desapareció completamente del rostro de Rodrigo. Fernanda intentó levantarse, pero otro agente la detuvo inmediatamente. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Sofía completamente confundida. Tiene que haber un error. Yo me levanté lentamente y miré a Rodrigo directamente a los ojos. No hay ningún error, mi amor. Tu prometido es un estafador profesional que ha defraudado a múltiples mujeres y había venido por nosotras. Eso es mentira, gritó Rodrigo luchando contra las esposas. Doña Carmela está inventando todo esto porque no soporta que su hija sea independiente. En ese momento, entraron a la oficina Patricia y las otras 3 víctimas de Rodrigo. Cuando él las vio, su expresión cambió completamente. Ya no era el hombre encantador y seguro de sí mismo. Era un criminal atrapado. Hola, Rodrigo, dijo Patricia con voz firme. ¿Te acuerdas de mí? Soy Patricia, la arquitecta a quien le robaste 8 millones de pesos en Monterrey. Y yo soy Carmen, la doctora de Guadalajara a quien le robaste mi clínica, dijo otra mujer. Y yo soy Lucía, la empresaria de Puebla que perdió su negocio familiar por tu culpa, añadió la tercera. Sofía nos miraba a todas con una expresión de shock total. ¿De qué están hablando? Rodrigo no es un criminal. La licenciada Vázquez se acercó con otra carpeta. Señorita Herrera, su madre contrató a un investigador privado que descubrió el verdadero pasado de su prometido. Rodrigo Sánchez Mendoza tiene antecedentes penales por fraude en 3 estados diferentes. Su método es siempre el mismo. Seduce a mujeres profesionales exitosas, las aísla de sus familias y las convence de transferir sus propiedades. Sofía se dejó caer en una silla, con las manos temblando. Pero él me ama. Me dijo que yo era diferente, especial. Eso mismo nos dijo a todas, respondió Patricia con gentileza. Sofía, tú no tienes la culpa. Este hombre es un manipulador profesional. Rodrigo, viendo que ya no tenía escape, cambió completamente su actitud. La máscara de hombre encantador desapareció por completo. Todo esto es culpa tuya, vieja entrometida, me gritó con odio puro. Tu familia nos debe todo. Mi abuelo era socio de tu marido y él lo estafó. Ah, le dije con calma. Entonces sí sabías exactamente quién éramos desde el principio. Esto no fue casualidad. Mi abuelo perdió todo por culpa de Roberto Herrera. Ustedes nos deben esa casa, nos deben todo lo que tienen. En ese momento, saqué otra carpeta que había preparado especialmente para este momento. Miguel, ¿puedes explicarle a todos lo que realmente pasó entre nuestros abuelos? Miguel se adelantó con documentos originales de los años 80. Señor Sánchez, según los registros bancarios y testimonios de la época, fue su abuelo Esteban quien desapareció con todo el dinero de la empresa, dejando a Roberto Herrera en bancarrota. Roberto perdió todo, incluyendo la casa familiar, por la traición de su abuelo. ¡Mentira! Todo eso son mentiras, gritó Rodrigo, pero ya no sonaba convincente ni para él mismo. Sofía me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, ¿cómo pudiste saber todo esto? ¿Cómo me dejaste llegar tan lejos sin decirme nada? Porque, mi amor, le dije, acercándome a abrazarla, necesitabas verlo con tus propios ojos. Si yo te hubiera dicho todo esto hace 2 meses, no me habrías creído. Habrías pensado que era una madre celosa, tratando de sabotear tu felicidad. Tienes razón, murmuró entre sollozos. Yo no te habría creído. Él me tenía completamente convencida de que tú eras el problema.
El agente Martínez se acercó con los documentos fraudulentos. Señora Herrera, estos documentos que le presentaron son completamente ilegales. Si los hubiera firmado, habría perdido su propiedad inmediatamente. El notario también está arrestado por complicidad. Rodrigo fue esposado junto con Fernanda y el notario corrupto. Mientras se lo llevaban, me gritó una última amenaza. «Esto no termina aquí, vieja. Mi familia va a recuperar lo que es nuestro». «Tu familia ya recibió lo que merecía», le respondí con calma. «Justicia». Los siguientes meses fueron de reconstrucción para nuestra familia. Rodrigo fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude múltiple, estafa matrimonial y asociación delictuosa. Fernanda recibió 8 años como cómplice y el notario corrupto perdió su licencia profesional para siempre. Patricia y las otras víctimas finalmente pudieron recuperar parte de sus pérdidas a través de las propiedades que Rodrigo había comprado con el dinero robado. Pero lo más importante para mí no fue la justicia legal, sino recuperar a mi hija. Las primeras semanas después del arresto fueron muy difíciles para Sofía. Se sentía humillada, traicionada y, sobre todo, culpable por haber dudado de mí y de nuestra relación. «Mamá, ¿cómo puedes perdonarme?», me preguntaba constantemente. «Dejé que ese hombre me convenciera de que tú eras tóxica, de que nuestro amor era enfermizo». «Mi amor», le respondía cada vez, «tú fuiste víctima de un manipulador profesional. Rodrigo estudió exactamente qué decirte para alejarte de las personas que te amaban. No tienes nada de qué sentirte culpable». Decidimos ir juntas a terapia con una psicóloga especializada en recuperación de víctimas de manipulación emocional. La doctora Ramírez nos ayudará a entender cómo funcionan estos depredadores y cómo reconstruir la confianza entre nosotras. «Señora Herrera», me dijo la doctora en una de nuestras sesiones, «lo que usted hizo fue extraordinario. Muchas madres en su situación habrían confrontado directamente, lo cual habría empujado a Sofía más hacia su manipulador. Usted tuvo la sabiduría de documentar todo y esperar el momento perfecto». Sofía había dejado su trabajo durante los meses que estuvo con Rodrigo, porque él la había convencido de que una mujer comprometida debería enfocarse en su relación. Ahora estaba trabajando para reconstruir su carrera profesional y su autoestima. «Mamá, hay algo que necesito decirte», me dijo Sofía una tarde mientras preparábamos mole en la cocina, reviviendo nuestra tradición dominical. Durante todos esos meses con Rodrigo, yo sabía en el fondo que algo estaba mal. Mi corazón me decía que te extrañaba, que nuestra relación era lo más valioso que tenía. Pero él era tan convincente, tan persuasivo. «Lo sé, mi amor. Los manipuladores son expertos en hacer que sus víctimas duden de sus propios instintos. Pero lo que más me duele», continuó con lágrimas en los ojos, «es recordar las cosas horribles que le dije. Ese día que cumplí 32 años y no te invité. Mamá, tú habías estado en cada cumpleaños de mi vida. ¿Cómo pude ser tan cruel?». La abracé fuertemente. «Esa no eras tú, Sofía. Esa era una versión de ti que él había creado para sus propios fines». 6 meses después del arresto, decidimos hacer un viaje a Puerto Vallarta, a nuestra casa de playa que Rodrigo había intentado robarnos. Era importante para nosotras recuperar ese espacio sagrado, llenarlo nuevamente de recuerdos buenos. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», me dijo Sofía mientras caminábamos por la playa al atardecer, «que durante 32 años yo pensé que conocía a mi madre. Pero hasta este momento no sabía que tenía una madre que era capaz de algo tan extraordinario como lo que hiciste». «¿Te refieres a la investigación?», le pregunté. «No solo eso. Me refiero a tu paciencia, a tu estrategia, a la forma en que manejaste todo. Cualquier otra madre habría perdido los estribos, me habría gritado, me habría dado un ultimátum, pero tú entendiste que la única forma de salvarme era dejándome ver la verdad por mí misma». Esa noche, mientras preparábamos la cena juntas en la cocina de la casa de playa, Sofía me hizo una pregunta que me sorprendió. «Mamá,
¿Cómo supiste que tenías que investigarlo? ¿Qué fue lo que te alertó desde el principio? Mi amor, cuando has trabajado 30 años persiguiendo criminales, desarrollas un instinto. Pero, más que eso, cuando eres madre, conoces a tu hija mejor que nadie. Yo sabía que la Sofía que me estaba hablando de límites saludables y codependencia no era realmente mi hija. Eran las palabras de él saliendo de tu boca. ¿Y no tuviste miedo de que al final yo eligiera quedarme con él? Sí tuve miedo, le admití, pero tenía más fe en el amor que nos habíamos construido durante 32 años que en la manipulación de un extraño que había llegado hace apenas uno. Un año después, Sofía había recuperado completamente su confianza profesional y personal. Incluso comenzó a dar charlas en universidades sobre cómo detectar relaciones manipuladoras. Patricia y ella se hicieron amigas cercanas y juntas crearon una fundación para ayudar a otras víctimas de estafadores emocionales. Mamá, me dijo un día, quiero que sepas que lo que vivimos me cambió para siempre, pero de una forma positiva. Ahora entiendo el valor real de la familia, de las personas que te aman incondicionalmente. Y sobre todo, entiendo la diferencia entre el amor real y la manipulación. Hace 2 meses, Sofía conoció a un hombre maravilloso llamado David, un médico pediatra que desde el primer día insistió en conocerme, que respeta nuestra relación madre-hija y que nunca ha intentado cambiar nada de quién es Sofía. La diferencia es como la noche y el día. ¿Sabes cómo sé que David es diferente?, me preguntó Sofía después de presentármelo. Porque cuando le conté toda la historia de Rodrigo, su primera reacción fue agradecerte por haber salvado a la mujer de la que se está enamorando. Hoy, mientras escribo esta historia, Sofía y David están planeando una boda real, una celebración del amor verdadero que incluye a toda la familia. Y esta vez, yo no solo estoy invitada, sino que voy a ser quien la entregue en el altar. Lo que aprendí de esta experiencia es que el amor de una madre no siempre significa decir que sí a todo lo que tu hijo quiere. A veces, el amor más profundo requiere tener la fortaleza de hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil. A veces, amar significa investigar, planear, esperar y confiar en que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Si estás escuchando esta historia y reconoces las señales que te estoy describiendo, si hay alguien en tu vida que está tratando de alejarte de las personas que te aman, por favor, ten cuidado. Los manipuladores son expertos en hacerte creer que el problema son las personas que más te quieren, pero el amor real nunca te pide que abandones a tu familia, nunca te aísla, nunca te hace sentir culpable por amar a otras personas. Y si eres madre y estás viendo a tu hijo alejarse por la influencia de alguien tóxico, no pierdas la esperanza. El amor que has construido durante años es más fuerte que cualquier manipulación. Solo necesitas ser más inteligente que el manipulador, más paciente que él, y tener más fe en tu hijo que la que él tiene en su propia capacidad de control. La casa de playa donde Rodrigo quería celebrar su boda falsa, ahora es el lugar donde Sofía y David van a celebrar su amor verdadero. Y yo voy a estar ahí, no como una madre que casi pierde a su hija, sino como una mujer que luchó por su familia y ganó. ¿Qué harías tú en mi lugar si vieras a tu hijo en las garras de un manipulador? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo y cuéntame tu historia. A veces compartir nuestras experiencias es la forma más poderosa de ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo. Recuerda, el amor verdadero nunca te pide que elijas. El amor verdadero suma, no resta. Y cuando alguien trata de robarte a las personas que amas, es porque sabe que ese amor es tu mayor fortaleza.